colonialismo español implantado en el siglo XVI en el territorio mesoamericano tuvo un carácter distinto a las formas de dominio que había conocido Mesoamérica. España transitaba por la senda del capitalismo mercantilista. Bajo este sistema, el enriquecimiento pasaba por la acumulación de metales preciosos. Los esfuerzos productivos y comerciales, tanto del Estado como de los particulares, tenían por último fin acopiar oro y plata. Por ello, era necesario buscarlos en tierras lejanas a las que había que conquistar. La civilización europea y la mesoamericana diferían radicalmente. Al imponerse el dominio español en 1521 por la fuerza de una tecnología de guerra superior, la consecuencia cultural fue que se viera a los pueblos mesoamericanos como inferiores en todos los aspectos en los que se les comparaba con lo europeo. No porque fueran la realidad, sino porque sus expresiones eran profundamente distintas a las del dominador, y por ello resultaban incompatibles en el nuevo orden colonial de la llamada Nueva España. Piensa, por ejemplo, en la plata. Los mexicas la apreciaban, pero era mucho mayor el aprecio por el arte plumario. Bajo el dominio español, en cambio, la plata fue sumamente importante y se crearon grandes explotaciones mineras. La percepción del valor que tenían los mexicas fue abolida. El sistema colonial novohispano se instauró así como un sistema que negaba las culturas locales y que creó la identidad de indios para igualar a las etnias como un todo ajeno frente al grupo colonizador. La tendencia en las sociedades indígenas fue la igualación hacia abajo que los convirtió en la plebe de la sociedad novohispana. A su estrato social se sumaron con el tiempo los mestizos y criollos pobres, los grupos mezclados o castas. En la parte más baja estuvieron siempre los esclavos de origen africano. Los españoles dominaban sobre ellos en todos los aspectos. El control militar fue muy importante para someter a los pueblos indígenas en el siglo XVI, pero fue perdiendo importancia conforme se consolidaban los otros fundamentos del sistema colonial. El dominio político sujetaba las formas de gobierno de la llamada República de Indios a las autoridades españolas, y a través de un tribunal especial, el Juzgado General de Indios supervisaba la administración de justicia. En lo religioso, la erradicación de las antiguas creencias fue encomendada a los frailes franciscanos, dominicos y agustinos principalmente, aunque ellos buscaron el acercamiento sincero con los indios y procuraron resolver el vacío existencial que dejó la derrota de sus dioses. Los naturales solo muy tardíamente tuvieron una participación marginal en el clero. Respecto a la denominación económica, al principio de la colonización se sujetó a los indios por medio de encomiendas, con las que debían retribuir su evangelización por medio de servicios personales. Las encomiendas desaparecieron pronto, pero se mantuvo el servicio personal como impuesto de trabajo. En el campo, la vida económica de los pueblos giraba alrededor de las haciendas, donde en muchos casos, los indios, mestizos y castas laboraban en estado de virtual servidumbre. El despojo de las tierras que habían formado parte de su territorio ancestral de las comunidades indígenas no solo las privó de terrenos para su uso, sino que forzó a sus habitantes a emplearse en las propiedades de los españoles. A pesar del dominio impuesto por la violencia, la vida de la Nueva España transcurrió mayormente en paz. Hubo ciertamente levantamientos rurales, y algunos alcanzaron escala masiva, pero ocurrieron principalmente en la periferia del virreinato. Entre estas revueltas rurales se han identificado tres tipos de movimientos. Rebeliones locales, que buscaban corregir agravios específicos, como el despojo de tierras, y no destruir el sistema colonial. Violencia de los pueblos nómados no conquistados, especialmente al norte de la Nueva España, que se resistían a la colonización. Levantamientos en gran escala contra el sistema colonial que buscaban restituir el perdido orden social prehispánico, en muchos casos de carácter mesiánico. Entre los movimientos de resistencia al sistema colonial se encuentra la Guerra del Mixtón en 1541. En ella, los chichimecas que se oponían al avance español se levantaron masivamente, acaudillados por Tenamastle, de etnia Caxcán. Llegaron a sitiar Guadalajara y tuvo que intervenir el propio virrey don Antonio de Mendoza con el auxilio de aliados indígenas tlaxcaltecas y mexicanos. Derrotados en el Peñón del Mixtón, los rebeldes se replegaron hacia el norte y se mantuvieron alzados hasta que Tenamastle se entregó al obispo de Guadalajara en 1551. Un caso de rebelión que involucró a un miembro de los estratos más bajos de la sociedad fue la rebelión del esclavo africano Gaspar Yanga. Este huyó hacia 1570 con sus amos españoles y se refugió en las montañas de Córdoba. En el curso de 3 décadas formó un grupo de fugitivos que llegaba a los 500 hombres, con los que cometía saqueos y asaltaba el camino a Veracruz. A principios de 1609 se envió contra ellos una tropa que tomó por asalto su aldea. La derrota de los rebeldes no fue completa, por lo que pudieron negociar su rendición a cambio del permiso para fundar un nuevo pueblo para vivir libres y en paz, San Lorenzo de los Negros, hoy municipio de Yanga.
La rebelión de Jacinto Uc de los Santos, quien tomó el nombre de Canek, ocurrió en el pueblo yucateco de Cisteil en 1761. Allí se presentó como el rey Moctezuma, venido de Oriente como anunciaban las profecías. Reclamó no solo su autoridad civil, sino también religiosa, e incluso portó la corona de la Virgen de Cisteil. Muy pronto su reconocimiento se extendió a otros pueblos. Tras un primer intento fallido de los españoles por reprimirlo, el movimiento se transformó abiertamente en rebelión. El 26 de noviembre, tropas españolas lograron finalmente tomar Cisteil. Canek fue aprehendido y ejecutado unas semanas después. Ya en el siglo XIX, la invasión napoleónica a España y la prisión del rey Fernando VII condujeron a una crisis política en todo el Imperio español. La alta sociedad criolla del virreinato comenzó a preguntarse si la Nueva España debía ejercer directamente su soberanía, ya que había quedado sin un rey legítimo. Ante esta situación, en julio de 1808 el Cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México propuso al virrey José de Iturrigaray la formación de un gobierno provisional, pero los españoles peninsulares, enemigos de esa pretensión autónoma de los criollos, organizaron un golpe contra el rey y el ayuntamiento, a cuyos miembros redujeron a prisión. Al año siguiente, en la ciudad de Valladolid, varios personajes como José María Obeso, Manuel Villalongín y José Nicolás de Michelena se reunieron secretamente con la idea de organizar un congreso soberano. La conjura fue descubierta en diciembre, pero esta vez los conjurados quedaron pronto en libertad. Semejante a la anterior fue la conspiración de Querétaro de 1810. Los conspiradores, entre los que estaba el corregidor Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz y el capitán Ignacio Allende y el cura Miguel Hidalgo, pretendían alzarse en octubre de 1810 para crear una junta gubernativa que asumiera la soberanía de la Nueva España en representación del rey. Cuando fueron descubiertos, el cura Hidalgo llamó a la rebelión el 16 de septiembre. Esta vez, la chispa prendió e inició un movimiento que, tras múltiples vicisitudes, llevaría a la independencia de México en 1821. Si quieres saber más,